Vamos a ir entonces a la palabra del Señor el día de hoy. Hemos estado compartiendo de una serie que tuve en mi corazón compartir con ustedes acerca de la gran comisión, lo que Dios nos ha encomendado para llevar el evangelio de Jesucristo a otros. Casi siempre hay la idea de que para llevar el evangelio a otros uno tiene que saber cosas, que uno tiene que aprender cosas, cuando lo único que tienes que saber es lo que Jesucristo hizo en tu vida. Entender lo que Jesucristo hizo en tu vida, cómo Él vino a tu vida y te transformó. Y claro, obviamente en el camino tú vas aprendiendo cosas de la palabra y tú puedes compartir más cosas de la palabra. Hoy quiero compartir un mensaje, una enseñanza. Quizás es uno de los temas después del ministerio de Jesús, de su vida, de su resurrección, de su ascensión. Es uno de los temas que más me atrae, más me gusta, más me apasiona. Y es la vida de la iglesia del principio. Es uno de los temas que más me apasiona. De verdad, cuando me pongo yo a pensar cómo era la vida de la iglesia del principio, la iglesia original, la que no tenía ninguna influencia de nada, la que simplemente comenzó a funcionar con el mensaje de Jesús y comenzaron a llegar a otros, comenzaron a moverse por el mundo. Esa iglesia es la que a mí me apasiona leer sobre ellos, y el libro de los Hechos nos cuenta esa historia con detalle. Esa historia es fascinante. Cuando tú vas al libro de los Hechos y empiezas a leer esa historia, fíjate que, déjame decirte eso entre paréntesis, cuando tú lees los evangelios, lees acerca del ministerio del Señor Jesucristo, pero cuando lees el libro de los Hechos, lees el ministerio del Espíritu Santo, de cómo Él trabajó con la iglesia. Y es importante que nosotros veamos este libro, esta descripción, este compendio que hace el apóstol Lucas sobre cómo era la iglesia en el principio, porque esto es como te digo, como una foto, la foto original. No sé si alguna vez, el otro día estábamos aquí con unas muchachas acá en la iglesia. Y empezamos a hablar empezaron a preguntar de que cómo era yo cuando estaba jovencito, hace unos 20 años, una cosa así. ¿Y por qué te ríes? Y entonces mi hija sacó una foto de cuando yo tenía, no recuerdo si eran 16 años, y la pelada lo vieron y dice: ¡Wow, Paz! Esto parece una película. Yo no sé cómo quise entender eso. El metaverso, no sé qué era aquello. Y entonces vieron la foto y hasta yo cuando la vi dije: chuleta, de verdad que me parece una película. Y entonces cuando uno ve el original, tú dices: bueno, el original ha cambiado un poquito, ¿no? ¿Verdad? El original se veía bien. Y entonces cuando me pongo a ver, en el libro de los Hechos tenemos una foto del original de la iglesia, de cómo comenzó la iglesia. Digo yo, ¿cómo hubiera sido que en aquel momento ellos hubieran tenido cámaras fotográficas, ¿verdad? O una filmadora para ver cómo era la iglesia en el principio? Pero no lo tenían, pero tenían estos escritores magníficos que describieron cómo era la iglesia. Entonces, en el capítulo 2 vamos a ver los versículos del 41 al 47 del libro de los Hechos, y vamos a ver algunos detalles. Me gustaría que me acompañaran a verlo. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 41 al 47. Dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ustedes se dan cuenta, la primera prioridad para la iglesia original, la voy a llamar así, era la instrucción de las Escrituras. No había otra cosa. Lo primero, dice, era que se juntaban a ser enseñados en la palabra. Lo segundo, había una comunidad de relaciones. Se juntaban para ser amigos. Lo tercero es que había adoración mientras se reunían para sus comidas y luego guardaban algo para la mesa del Señor. Y cuarto, la oración sustentaba el ministerio. Ahora, esto es interesante porque uno se pregunta, o a través de los siglos, los teólogos, los pastores, toda la gente se ha preguntado, ¿cuál es la mejor manera para hacer iglesia? ¿Cómo se hace la iglesia? ¿Cómo es el mejor modelo para hacer iglesia? Y desde muy temprano los cristianos se han disputado la cuestión con debates sobre cosas grandes, sobre cosas pequeñas, y déjenme decirles, ese diálogo va a continuar hasta que el Señor venga. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Por qué? Porque las Escrituras no responden a todas nuestras preguntas sobre la mejor manera de hacer iglesia, pero Dios deja aspectos en su palabra que nos lleva a reflexionar y ¿cómo diríamos? A poner nuestra atención sobre lo más esencial, sobre sobre lo que debemos resolver. Ahora, nosotros no podemos, evadir que aquí se nos da como un flashazo, como una imagen así rápida de lo que eran estas reuniones, o de cómo era la iglesia, cómo se movían. Y en el libro de los Hechos, Lucas destaca ciertos elementos esenciales que vamos a ver porque llaman nuestra atención y por una buena razón. Y vamos a ver despacio cómo estos primeros creyentes nos ayudan a resolver estos debates. Tal vez no salgamos con un manual de cómo hacer iglesia, pero vamos a salir con una idea de qué cosas podemos hacer en nuestra vida práctica para hacer iglesia, como la iglesia del principio. ¿Sí? Hoy, con tanta cosa que hay en el mundo, cuando uno oye acerca de cómo debería ser la iglesia, la mayor parte de las iglesias lo que tienen son planes de mercadeo, ¿sí? Para hacer iglesia. Te encuentras con iglesias que tú dices, esto es más bien, se lo digo porque yo estudié mercadeo, entonces yo sé de qué significa eso. Cuando yo los encuentro digo, espérate, tú me estás hablando de un plan de mercadeo, no me estás hablando de iglesia. Y lo capto rápidamente. Y el plan de mercadeo se hace para que ganemos dinero, ¿sí? Para hacer iglesia es otra cosa. Entonces vamos a ver este tipo de cosas. La norma bíblica sigue siendo valiosa para que las congregaciones locales fieles se defiendan en nuestros días. Entonces vamos a ver y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Ahí en tu corazón pídele al Señor que Él hoy nos ayude a entender cómo nosotros personal e individualmente podemos hacer iglesia en este tiempo, como la iglesia del principio. Lo primero que debemos recordar es lo que hemos estado viendo y lo que vimos la semana pasada. El elemento principal para comenzar a hacer iglesia es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús lo prometió, Él llegó con una magnificencia de lo que los discípulos, más grande de lo que los discípulos podían haber esperado. Ellos jamás se imaginaron lo que el Espíritu Santo iba a hacer. El Espíritu Santo llegó con lo que parecía un aullido, dice, de un viento recio y unas lucecitas que se posaron como llamas de fuego sobre ellos. Era impresionante, pero eso fue el día de la presentación, ¿verdad? Cualquiera hubiera dicho, ahora vamos a hacer tal cosa para que vuelvan a ver lucecitas y para que vuelva a haber viento recio. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que el show siga. Mire, yo he estado en reuniones. Date quieto, Robert. Ah, no fuiste tú. Es esta cosa.
Y entonces he estado en reuniones donde dice, es que para que venga el avivamiento tenemos que hacer tal cosa. Y yo me pongo a ver y digo, no, espérate. Lo que tú dices que hay que hacer es el resultado de cuando los avivamientos vienen. Estás caminando al revés. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo llega con un mover de Él a un lugar, pasan cosas. Entonces la gente cree que esas cosas que pasan son las que hay que hacer para que Él venga. No, Él viene y entonces pasan cosas. No sé si me explico. No sé si los estoy enredando más, pero el tema es así. No es que yo lo provoco a Él a hacer cosas. No, Él viene y provoca a hacer las cosas. Nosotros no podemos provocar a hacer nada. Imagínate que nosotros le torciéramos el brazo a Dios. ¿Qué Dios sería este? Y esa es la idea que mucha gente tiene, que pueden hacer cosas para que Dios haga cosas. Ahora ese es el Dios de la imaginación de mucha gente, ¿verdad? Entonces Jesús envió el Espíritu Santo para más que crear un espectáculo. Él equiparía a la iglesia para alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas. Ese fue el objetivo principal. Ahora, ¿cómo permitió el Espíritu Santo que los primeros creyentes llegaran a los judíos del cercano oriente que estaban reunidos en Jerusalén ese día? ¿Cómo lo hizo? Los revistió de poder y les dio dones. Ve qué sencillo lo hizo Él, ¿verdad? Nosotros hacemos estrategias y hacemos un montón de cosas y vamos a hacer y vamos a hacer. No, llenémonos del Espíritu Santo, pidámosle que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de poder y vayamos a hacer lo que hay que hacer. Punto. Mire, no se me olvida. Unos hermanos en el carnaval de Río de Janeiro montaron una carpa. Y en la puerta de la carpa decía, ¿conoces tu futuro? Y como la gente es supersticiosa, ¿verdad? Todos querían saber el futuro. Entonces hacían cola para entrar y adentro estaban unos hermanos disfrazados con túnicas, así como en Medio Oriente. Y entonces la gente entraba y entonces ellos empezaban a hablarles, ¿verdad? Entonces los tomaban, les ponían las manos en los hombros. Y algunos de ellos se movían con dones proféticos y le decían, el Señor me muestra que tú estás pasando por un tiempo de depresión y cosas. Imagínense, porque mucha gente va a los carnavales porque ya no aguantan la vida que tienen, ¿verdad? Y los tipos se quedaban así y dice, la única salida que te queda a ti es venir a los pies de Jesucristo. No tienes para dónde más. Hoy es el día en que debes recibir. Y llorando se entregaban al Señor y le decían, tu futuro es con Jesús. Y cualquiera diría, eso no se hace. Claro que se hace. El Señor dijo, fuércenlos a entrar. Y por ahí, aquí en la iglesia hay un par de locos que siguen pensando eso. Cuando vuelvan a poner los carnavales, yo quiero hacer eso, dice. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que nada más debes dejarte que el Espíritu Santo te revista de poder para ir por los perdidos, para ir por la persona que no. Hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros sentimos miedo de hablarle del Señor a otros? Ay, es que ¿qué va a decir? Ay, es que ¿qué van a pensar? Ay, es que si le digo no sé qué, y si lo digo mal, y si lo digo no sé qué, y si lo digo, y ya no hablan. Pero si estuvieras lleno del Espíritu Santo, te importaría un pepino que piensen, cómo lo digas, cómo lo hables, todo te importaría muy poco. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, solo te importa que esa persona vaya al cielo y punto, y no se vaya al infierno. Eso es todo. Ahí es donde nos damos cuenta qué tanto el tanque está lleno. Digo, el tanque del Espíritu Santo, porque hoy todos tenemos el tanque ahí muy abajo. Sí, pero la llenura del Espíritu Santo, ¿qué tan lleno estás del Espíritu Santo? Es que tanto miedo le tienes a la gente. Si la gente no come, no más que van a hacer es burlarse de ti. ¿Qué vale la pena? No se van a burlar de ti, se van a burlar del Señor. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano ellos van a reconocer quién es el Señor.
Entonces, sigamos. Pedro se para y predica un primer sermón, el primer sermón de la iglesia original, con una audiencia cautiva. Imagínense el showcito que armó el Espíritu Santo, aquel movimiento, hermano, que dice que era como un viento recio y unas lucecitas que parecían llamas de fuego encima de ellos. La gente estaba viendo lo que estaba pasando, era una cosa, hermano, terrible. Y todos llegaron a ver qué pasaba. Entonces, tú tienes la audiencia cautiva. Y se para Pedro y les predica. Y lo que les dice es: arrepiéntanse de sus pecados. Y aquella gente se arrepintió. Él les habló de Jesús, el Mesías, que murió y resucitó para hacer que el perdón y el favor de Dios estén disponibles para disfrutarlos para siempre. Usted lo ve ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Cómo respondió aquella multitud al sermón de Pedro? Escucha esto. Dice que creyeron y se bautizaron. A mí me impacta eso. No se pusieron de que, no, mire, esto de bautizarse ya es un compromiso más grande. Déjeme pensarlo. No, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Dijeron, crean en el Señor Jesucristo y bautícense cada uno. ¿Dónde nos bautizamos? Fue rápido. Y dice que eran como 3,000 personas. Yo no sé cómo hicieron, hermano. No sé a dónde los llevaron, no sé qué río encontraron, no sé, pero algo hicieron. Y así comenzó la iglesia llena del Espíritu. Ahora que se había formado esta nueva colección de personas, comenzaría a hacer algo juntos para participar en la misión de difundir las buenas nuevas de Jesús a los perdidos. Entonces imagínense, de la noche a la mañana. Dice la Biblia, en capítulo 15 de 1 Corintios, que eran como 500 los discípulos. Ahora eran 3,500. De la noche a la mañana. En el pasaje que leímos, dice, número 1, que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo hacían? Obviamente los apóstoles se multiplicaron, hermano. Agarraron grupos en casa, qué sé yo, o sea, se empezaron a multiplicar. Como te dije hace un momento, eran 500 hermanos. Esos 500 también recibieron trabajo que hacer. Aquí no había ningún desocupado. No es que yo estoy muy ocupado, hermano, yo tengo yo trabajo. Que esa es la excusa que ponen todos cuando tú les hablas de servir al Señor. Yo trabajo. Para que los demás son vagos. Por eso que ellos sirven a Dios, porque son vagos. Mentira. No sirves a Dios porque no estás lleno del Espíritu Santo. Esta gente, cuando vieron la necesidad, dijeron, vamos a hacerlo. Entonces se dieron cuenta, y déjame decirte otro detalle importante, que estas 3,000 personas no vivían en Jerusalén. O sea, vivían ahí en ese momento porque era la fiesta nacional de la Pascua. Habían venido de otras partes del Imperio Romano a celebrar la Pascua. O sea, que estaban ahí temporalmente. Tenían que irse de vuelta a sus casas. Entonces había que discipularlos antes de que se fueran. Entonces alguien dijo, hermanos, esta gente se tiene que ir bien discipulada, así que los vamos a repartir. Hermano Jairo, usted se lleva 11 para su casa. Guiomar, hable con su mamá porque desde mañana llegan 15 personas a su casa. Y así, hermanos, empezaron. ¿Tú te imaginas? Es que yo tengo un problema con estos equipos. O esos equipos tienen un problema conmigo. Esto no me pasa solo aquí, me pasa donde quiera que voy a predicar. Entonces, yo quiero que imagines un momento esto. Susan, José Carlos, imagínate que mañana te llegaran 12 personas a mudarse a tu apartamento. 12. Primero, ¿dónde los acomodas? Segundo, ¿cómo les das de comer?
Entonces dice que los hermanos comenzaron todos a vender sus propiedades, comenzaron a vender sus cosas y a traer el dinero con los apóstoles y decían: hermanos, aquí está el dinero. Entonces comenzaron a comprar comida, a comprar cosas y a repartir para que todos tuvieran que comer y que a nadie le faltara nada. A eso se refiere ese pasaje. No a lo que el Evangelio de la Prosperidad dice, que hay que traerle la plata a los pastores y a los apóstoles para que ellos construyan sus mansiones, compren sus Rolls Royce y todo eso, y sus Rolex. No, ahí no dice eso. Ahí dice que se traía para que todos tuvieran que comer. Entonces ya no fue una carga para tu casa. Entonces, ¿qué hicieron todos? Alegremente enseñaron la doctrina de los apóstoles a todos los hermanos. Cuando les tocó irse a sus tierras, iban perfectamente discipulados con el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio por todo el Imperio Romano, se los fue encontrando en diferentes lugares, se los fue encontrando. Fue encontrando a estos discípulos. Roma estaba llena de esos hermanos. Ya habían cristianos en los lugares a donde él llegó. ¿Por qué? Porque salieron de aquí. Y se fueron tan bien preparados que fueron disparando a donde fueron encontrando gente. ¿Sí? Ve la explicación que tiene todo en la Biblia. Entonces, volvamos otra vez al punto. Se dedicaban a la enseñanza a los apóstoles, a la comunión fraternal o el mutuo compañerismo, lo que estamos hablando. Eran amigos. Eran amigos. Se sabían el nombre. No era de que: hola hermano, hola hermana. No, eran amigos. Se visitaban y compartían la comida. Y dice acá que participaban juntos en las comidas, y entre las comidas que participaban de la cena del Señor. Nosotros hemos ahora reducido la cena del Señor a participar de una galletita y un poquito de jugo de uva. No, para ellos era una celebración donde se sentaban, todo el mundo llevaba comida. Eran estas reuniones de traje que nosotros decimos, ¿verdad? Que traían todos comida y todo, y al final celebraban al Señor. Por eso es que Pablo los corrige en 1 Corintios 11, dice: hey, hermanos, en esto que les voy a decir no los alabo, porque me acabo de enterar que esas celebraciones algunos las agarran de pretexto para jalarse. Eso no está bien, porque dice que algunos se emborrachaban. O sea que llevaban el vino para compartir y otro para seguir ellos. Y lo regaña y dice: no, eso no es así, eso no es para eso. Y el cuarto detalle dice es que perseveraban en la oración. 4 cosas importantes. Entonces, ¿cómo respondieron los primeros cristianos a estas necesidades? Se los acabo de decir. Vendían sus propiedades y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Ahora, con la enseñanza de las Escrituras, nosotros asimilamos, absorbemos, aprendemos, recibimos. Eso es lo que hacemos con la enseñanza de las Escrituras. Mira, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a aprender cosas, que la iglesia es como una escuela. ¿Sí? ¿Para qué sirve una escuela? No solamente para aprender, sirve para corregir errores, cosas que hemos aprendido mal. ¿Sí? Sirve para maximizar los aciertos. Cuando hacemos cosas bien, la enseñanza nos dice: eso está bien, sigue haciéndolo bien, ¿verdad? Entonces, cuando tú asistes a la iglesia, ven con esa mentalidad de aprender la doctrina de los apóstoles. Dice: ¿qué me voy a llevar hoy? ¿Qué me va a enseñar Dios a mí hoy para mi vida personal? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida esto que voy a aprender?
Y cuando regreses a la casa, dice, a ver, quiero ver. Si tomas notas, revísalas de nuevo. No solo las tomes hoy y ahí se quedaron, sino revísalas. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué? Porque entonces vas a crecer. Con el compañerismo estás dando, estás alcanzando, estás tocando la vida a los demás, estás mostrando cuidado y estás mostrando compasión. Estás expresando tu fe a aquellos que están sufriendo o que necesitan lo que tú tienes. Una iglesia balanceada tiene ambos: enseñanza y compañerismo. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú practicas lo que aprendes. Yo a veces oigo de gente que se pelea con los hermanos y nunca se arregla. No, yo prefiero irme a otra iglesia. Y allá van y se pelean con otros y se van a otra iglesia. Entonces se están reciclando y reciclando y reciclando y nunca crecen, porque no logran resolver el problema de pelearse. Tan bonito que es Avillo, cuando se pelean dos, los llamamos, los sentamos y se arréglense pues. Y terminan abrazándose, besándose, yéndose contentos a su casa. Eso es lindo. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Esto no es para pelearse. Que se pelee la gente que no tiene a Cristo, porque no saben cómo resolver sus problemas. Pero nosotros sí tenemos a Cristo. Sí tenemos a Cristo. Sí somos cristianos. Entonces podemos resolver las cosas. Amén. Por eso es importante la congregación. Tú me lo compartió el otro día un hermano. Me dice, ¿qué dice la Biblia? El hierro con el hierro, dice que se afinan. Y el carácter de un amigo con el carácter de su amigo maduran, dice el proverbio. ¿Sí? ¿Sabes? Me decía este hermano que en la tabla periódica el símbolo del hierro es fe. Entonces tu fe con mi fe no, se van a sacar filito, ¿verdad? Y nuestra fe junta va a madurar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos tener diferencias. Claro que sí, si somos personas, somos gente adulta, vamos a tener diferencias. No podemos estar siempre pensando lo mismo, entonces, como autómata. No, si somos gente pensante, claro que podemos tener diferencias y pensar diferente en muchas cosas. Pero no por eso tenemos que pelearnos. Para eso es la congregación. Que aunque pensemos diferente, seguimos siendo hermanos y amándonos. Amén. Ok, entonces dice que había dos lugares donde ellos se reunían: en el templo y en las casas, donde compartían sus comidas y la cena del Señor, alabando a Dios. Y esto es un detalle interesante, porque cuando la gente los veía, cómo se querían y se amaban y cómo se comportaban, se ganaron la buena voluntad de la gente. Mire, cuando un cristiano da buen testimonio, las autoridades confían en ellos. A mí me dio tanta vergüenza cuando comenzó la pandemia que un periodista saliera en la televisión y dijera: por favor, a los grupos evangélicos les rogamos, no se opongan a la vacuna, no estén diciendo que esto es del diablo, por favor, hay gente que necesita vacunarse para que no se contagien y se mueran. ¿Por qué? Porque habían grupos evangélicos: es el diablo, que te van a poner un chip con la vacuna. Decía, Dios mío, yo no podía creer semejante barbaridad. Pero bueno, era su opinión. Pero si no te quieres vacunar, no te vacunes, ese es tu problema.
Y si te quieres vacunar, vacúnate, que también es tu problema. Es cuestión de cada uno. Esto no es de que, bueno, señores, aquí ninguno, o aquí todos. No. Pero a mí me dio vergüenza que entonces lo que nos ganamos fue otra vez estos ignorantes. ¿Sí? Pues tú sabes, hace unos años me sonó el teléfono y era un hermano que estaba en el Hospital Nacional, en el Hospital Santo Tomás, y estaba llevando unos productos que él vendía, y resulta que todavía no había terminado de arreglar sus documentos y la policía lo tenía ahí retenido. Y entonces me dijeron, necesita que vayas. Y yo me fui. Cuando yo estaba llegando el pastor Villo también. Dije, a dos puyas no hay toro valiente, dije yo. Y entonces llegamos y entonces estaba el policía y tenían al hermano ahí. Entonces yo fui con el oficial, le dije, usted es el oficial a cargo. Y entonces yo le dije, mire, este hombre es un buen hombre, está trabajando, trabaja duro, tiene su familia, tiene 3 hijos. Ya uno de sus hijos es panameño. Vamos a cambiar esto, brother. ¿Puedes darle volumen a este? Sí, gracias. Apaga esto. Uno. Okay. Y le dije, ya uno de los hijos es panameño. Así que el hombre es un buen hombre, le dije. Mire, está trabajando, no anda haciendo maleantería ni nada. Y somos cristianos, le dije. Somos gente de bien. Y se me quedó viendo. Yo sé, pastor, me dijo, ustedes son gente de bien. Y por ser ustedes, me dijo, le voy a dar la oportunidad. Y entonces me acuerdo que yo le puse la mano en el hombro y le dije, yo lo bendigo por lo que usted está haciendo. Y no me acuerdo qué más le dije, bendiciéndolo. Y el hombre se puso a llorar. No, no, pero se le salieron sus lágrimas. Y yo me quedé pensando, qué bueno, porque estoy seguro que a este hombre alguien le ha dado buen testimonio. Porque si no, los 3 nos hubiéramos quedado ahí. ¿Verdad? Lo más seguro que, no, vengan los 3 para adentro. Pero no, alguien le debe haber dado buen testimonio. Lo importante que es tener buena voluntad de parte de la gente, porque otros están haciendo bien las cosas. Entonces, ¿qué sucedía como resultado de esto? Que el Señor agregaba cada día a los que habían de ser salvos. O sea, cada día se agregaban. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que aquí no había estrategias, aquí no había modelos, aquí había una forma de hacer las cosas y de hacerlas bien. ¿Y qué era lo que provocaba? Que la gente quisiera estar ahí. Dice, de verdad, Jesús cambia la vida de la gente. Yo quiero estar ahí. Y la gente llegaba. No había mucho que explicar. Entonces, muchos de los comportamientos que exhibieron los primeros cristianos se muestran aquí. Ahora, miremos más de cerca para determinar las principales prioridades. Enseñanza, compañerismo, adoración y oración. Esas 4 cosas. Y las vemos como cosas esenciales para ellos. Ahora, miren esto, hermanos. La palabra que se usa ahí dice que estaban dedicados. Dice que se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, a la participación de las comidas, incluida la cena del Señor, y a la oración. Esa palabra dedicado tiene el sentido de persistir en la acción, y la estructura de esa oración sugiere que esta devoción se prolongó durante un largo periodo de tiempo. No es que lo hacían de vez en cuando, lo hacían siempre. Era su estilo de vida. Se dedicaban a eso, estaban siempre haciendo eso, siempre. Ahora, ¿cómo sería que nosotros nos comprometiéramos a vivir de esa manera? ¿Qué pasaría si nosotros, mis amados, nos comprometemos a vivir de ese modo?
a recibir la enseñanza, a tener compañerismo, ¿sí? A tener oración, a estar juntos compartiendo las cosas, a ser amigos. ¿Cómo sería el resultado? Mira, el otro día estábamos en la casa del pastor Villo y había un grupo de hombres en el fondo de la casa, cristianos todos. Y los estábamos viendo de fuera y me acuerdo que hicimos el comentario de cómo sería verlos siendo nosotros no cristianos. Estaban ellos allá, jajaja, riéndose y se abrazaban a cada rato y jajaja, y se abrazaban y no sé qué, jajaja. Nosotros nos quedamos viendo y dice, empezaríamos a sospechar. ¿Cuál es esta abrazadera? ¿Verdad? Pero se veía tan hermoso de ver estos hombres con esta amistad tan linda que a mí me tocó el corazón, porque no tenían ningún obstáculo para manifestarse su cariño entre hombres. ¿Sabe cuándo fue la tapa del pomo? Que un día, no me acuerdo si fue en la boda de Darwin, no me acuerdo cuándo fue, y entonces pusieron una rampita así para bailar. Todos estaban con sus esposas, pero de repente una de las esposas dijo que ya no quería bailar. Entonces uno de ellos se puso a bailar con el otro ahí. Yo me puse a ver y dije, mira tú. Y me quedé pensando, ¿será que yo me atrevería a bailar con Jairo? Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que a mí me tocó mi corazón ver la pureza del amor con que estos hombres se aman, el compañerismo que tienen de ser cristianos verdaderos y que se mueven con esa libertad. Entonces, una actividad particularmente notable que caracterizó a la iglesia original fue eso, el compañerismo. Porque este término se refiere a compartir cosas en común, tanto en posesiones como en intereses. Fíjate que en la literatura griega antigua, ese término a menudo describía vínculos relacionados estrechos, como los que existían entre un esposo y una esposa. Así de estrechos. Y ese compañerismo era el que había entre los hermanos en Cristo, en la iglesia del principio. Que todos se amaban como que fueran esposo y esposa. No estoy hablando de la relación matrimonial, estoy hablando del compañerismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué perspectiva revela para nosotros este contexto acerca de la unidad de la iglesia de aquel entonces como la de hoy? Que tenían una cosa en común: a Cristo. Cuando tú tienes a Cristo en común y tienes esta identidad donde sea que tú llegues, llámese Panamá, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Mozambique, Australia, donde sea que llegues y encuentras hermanos, a ti te va a salir eso. Tú vas a encontrar a los hermanos e inmediatamente vas a practicarlo. Todos han puesto su confianza en Jesús y eso fue lo que los unió en compañerismo. En el verso 46 señala que los nuevos cristianos, dice, se reunían en el templo, que era el centro del culto judío. Por supuesto, ellos eran judíos, entonces todavía iban al templo, porque todavía había templo. En el año 70 de ese tiempo, el templo fue destruido, ya no hubo más templo. Pero en aquel momento era parte del rito que ellos practicaban, hasta que se acabó el templo y se acabó todo eso. Pero en aquel momento, ¿sabe para qué aprovechaban ellos el templo? Para compartirle a Jesús a los judíos que aún no habían conocido a Cristo. Y después se los llevaban a las casas y ahí les compartían la doctrina apostólica y conocían a Cristo aún más profundamente. Adoraban al Señor, pero además
creían que Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando por tanto tiempo. Quiero ir terminando. La comunidad se sazonaba con alegría y generosidad. Si nosotros le damos esos ingredientes, nosotros tendremos una iglesia que dará la bienvenida a los forasteros a la mesa y nutrirá las almas de creyentes hambrientos. Déjame decirte algo. Cuando tú veas entrar una persona por esa puerta y no la conoces, conócela. Averigua quién es. Normalmente las personas se asustan cuando tú les abordas, pero no te preocupes. A todos nos hace sentir bien cuando se te acercan. Yo he estado en diferentes países donde la gente apenas te ve que no eres de ahí, te abordan. ¿Tú de dónde eres? A veces ni siquiera con el mismo idioma, pero solamente saben que eres de Cristo y te abordan inmediatamente. ¿Sí? Haz lo mismo. Es el compañerismo. Es el compañerismo lo que nos marca y nos diferencia a todos. El Espíritu Santo encendió la llama del rápido crecimiento de la iglesia. En el tiempo, ese calorcito se enfrió. ¿Sabes qué hizo el Señor para que se calentaran otra vez? Desató una persecución. Y los corretearon otra vez, hermano. Y allá se encendió la cosa otra vez. ¿Sí? Y pasaron cosas. Y el Señor les habló y los corrigió. Y muchas veces, si ustedes leen con detenimiento las cartas de Pablo, van a encontrar que Pablo estaba corrigiendo algunas cosas que ellos estaban equivocándose. Los corrigió. ¿Por qué? Porque en el andar se habían desviado. Porque dejaron estas cosas. Cuando la iglesia deja estos principios, se empieza a desviar. Nosotros debemos mantenernos en estos 4 principios para mantenernos en lo que Dios quiere. Entonces, ¿de qué manera has visto fortalecida tu propia fe en Dios al practicar estas 4 disciplinas espirituales o estas 2 actitudes? Te las leo de nuevo. Enseñanza, compañerismo, adoración y oración. Esos son los principios. Las actitudes: alegría y generosidad. Mira, no hay nada más horrible que un cristiano amargado. Esa gente que parece que la bautizaron en vinagre, hermanos, que andan todos arrugados, todo horrible. Es espantoso. Que ahuyenta a los niños que los ven. Los niños se asustan cuando los ven. No, o sea, la alegría debe brotarte si eres hijo de Dios. Vas para el cielo. ¿Por qué vas llorando? ¿Sí? Y generoso. Sé generoso. Es que yo no tengo, no. Algo tienes para dar, aunque sea un buen abrazo. Ayer me contaban el hijito de Carlos González, Carlito. Carlito es, yo le tengo miedo. Llegaron a visitarlo Manuel y Luris para su cumpleaños y no le llevaron regalo para su cumpleaños. Y entonces él vio que no le habían llevado regalo. El pelado, se dan cuenta. Y entonces él llegó, abrazó a Luris. Tía, no me trajiste regalo. El pelado, listo. Que digo, que se van a dar cuenta mi papá y me va a caer palo. Sí, le dice Luri. Usted está como amorosa Luri. Le dice, sí, papito. Le dice, que fíjate que no pudimos comprarte tu regalo, pero yo te traje muchos abrazos apretados y cariñosos. Sí, tía, pero un regalo hubiera sido mejor. ¿Verdad?
Bueno, se puede ser generoso siempre, ¿verdad? Aunque sea un abracito siempre se puede dar. Eso es generosidad también. Un saludo, una palabra de ánimo. Hay que ser generoso, hay que dar de lo que uno tiene. Amén. Entonces, esta gente tenían, hermano, enseñanza, compañerismo, adoración, oración, alegría y generosidad. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasos prácticos puedes tomar esta semana para cultivar mejor uno o dos de estos comportamientos en tu propia vida? Uno o dos. Toma tu agenda, tu calendario y bloquea algo de tiempo durante la semana. Tal vez comunícate con algunos amigos o familiares y pregúntales si se unirían a ti mientras buscas imitar las prioridades de la iglesia original. Tal vez nosotros no podemos determinar la salud de una iglesia en función de su estilo de música o su estructura de gobierno o cómo hacen ciertas cosas, pero sí conocemos los comportamientos y características esenciales, hermanos, de los comportamientos y del diseño de Dios para su pueblo. Esforcémonos por ser una comunidad comprometida con la enseñanza bíblica, con el comportamiento de compañerismo gozoso, la adoración auténtica y la oración ferviente. Si tenemos eso, lo demás es parafernalia. Sí, ¿cómo adoremos? Eso es idiosincrasia. Pero si tenemos estos ingredientes, vamos a parecernos a esa iglesia al principio y vamos a poder llevar el evangelio a otros. Mire, si salimos de aquí contentos, imagínese usted que salimos de acá con cara de camión atrancado, hermano, así como que vienes a ver de qué. Pero si sales contento, sales feliz, aprendiste algo bueno para tu vida, para compartirlo con otros. Dices, ¿de dónde viene? Felicidad, así como que te dieron un mal diagnóstico, hermano. No. Que no te vaya a pasar como me pasó una vez, que salgo de la iglesia y me dice, oye, ¿cómo estuvo la iglesia? Me preguntaron en un restaurante. Hey, alguien que no había ido, oye, ¿cómo estuvo la iglesia? Chévere, buenísimo. ¿De qué trató? No me acuerdo, brother, pero estuvo bueno. No, o sea, estaba ahí sentado, pero no estaba ahí. No, ve a aprender. Recibe la enseñanza, atesórala, comparte con tus hermanos. Sí, que se vuelvan tus amigos. Mira, que tus amigos sean tus hermanos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos siempre te van a dar algo bueno. Siempre. Que adores con ellos, que alabes a Dios con ellos, que ores con ellos. No hay nada tan rico que agarrar un teléfono y decirle, oye, brother, ora por mí, estoy pasando por un momento muy complicado. Qué rico es tener a alguien que ore por ti. Y algo mejor, que alguien te llame y te diga, brother, no sé qué está pasando, pero estoy orando por ti. Es un privilegio que alguien te llame para decir que ora por ti. ¿Tú sabes lo que significa que alguien cuando habla con Dios le habla de ti? ¿Alguna vez has pensado eso?
que cuando alguien habla con Dios, le habla de ti. Wow. Señor, te quiero hablar de Elida. Ayúdala, fortalécela, Señor. Mira que tiene que aguantar a Billo, Señor. Sí. Qué privilegio, hermano, que alguien le hable a Dios de ti. Por eso es tan importante el compañerismo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, gracias. Señor, levanta tus manos. Padre, cuán agradecidos estamos, Señor. Agradecidos de todo corazón, Padre nuestro, por tu obra en nosotros, por tu obra a través de nosotros, por tu obra entre nosotros. Y muchas veces a pesar de nosotros, Señor. Gracias por encender la llama y nunca dejar que se apague, Señor. Desde los primeros cristianos, aquella llama que tú encendiste, no has dejado que nunca se apague, Señor, sino que sigue encendida entre nosotros. Padre, te ruego, llénanos del Espíritu Santo para ser cristianos que modelen a Cristo en este mundo, Señor. Que donde sea que estemos, manifestemos el olor de tu conocimiento, Señor. Y que entre nosotros manifestemos el compañerismo de la iglesia del principio. Que podamos ser como aquellos hermanos, Señor. Conviértenos en personas atractivas, Señor, y magnéticas en un mundo que hace mucho que perdió el rumbo. Señor, yo te doy gracias por aquellos cristianos, Señor, originales, que tú los guiaste para cambiar el mundo a través del tiempo, a través de los siglos. Guíanos a nosotros para que en este mundo turbulento en el que vivimos, donde pasan tantas cosas cada día, podamos también, Señor, cambiar al mundo. No para nuestra forma, sino para ti. Que se conviertan a ti, el Dios verdadero, Señor. Que Cristo sea glorificado en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos dé gloria a tu nombre, Señor. En la oficina, en el trabajo, en el taller, en donde sea que trabajemos, Señor. Donde sea que nos movamos, en nuestras casas. Que Cristo sea glorificado. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Y que el mundo pueda verte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy quiero rogarte que tú, Señor, le des fortaleza a cada uno de mis hermanos, los fortalezcas de tal manera, Señor, que esas nuevas fuerzas se manifiesten en ellos con mucha alegría, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho aliento en medio de todas circunstancias, Señor. Que a pesar de las circunstancias, como dice tu palabra, estemos gozosos. Siempre gozosos, Señor, porque tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que seamos fortalecidos por tu gozo, Señor. Padre, bendigo a cada uno y te ruego, Padre, que tú los guardes, los acompañes, los cuides, los guíes y los guardes de todo mal, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeada por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Tú me amas, Señor.